Bueno, ahora sí, buenas noches a todos, un placer estar con ustedes. Bueno, en el día de hoy, pues les agradezco mucho que hayan venido. Va a estar con ustedes eh, va a ser contigo Pedro o tú y Estefanía. Van a estar unos compañeros. Hola Estefanía, ¿cómo estás? ¿Y cómo están pues todos? Bueno, un placer que estén. ¿Lo van a presentar Pedro y tú o Pedro? Pedrito. Sí, lo que pasa es que, digamos que, pues hice un aplicativo un poquito más sencillo de explicar y digamos que también hay un tema con el aplicativo de la empresa, por lo que nos toca pedir como una autorización y eso, Ah, por lo que es claro. privado. Ah, bueno, listo. Entonces Entonces, me tomé la libertad de hacer uno yo, pues lo más resumido posible. bueno, listo. Entonces, aquí están unos compañeros que pues en este momento están haciendo la práctica en una empresa, pues están haciendo el patrocinio en una empresa y van a empezar pues práctica en ella cuando se termine la etapa lectiva y quieren pues mostrarles pues, los adelantos que han tenido en esa empresa. Entonces, lo van a mostrar con un ejemplo sencillo para poder hacer un CRUD. Recuerden que nosotros hasta ahora tenemos dos formas de hacerlo, a través de PHP, que pues es con el ejemplo, ustedes podían tomar ese ejemplo y ponerlo a funcionar en su computador tal cual como yo se los he dejado, porque Jorge ya lo ha hecho, Jorge Enrique, lo ha hecho ya también Yailey, Juan David, bueno, aquí no está Frank, pero ya varios lo han hecho y les ha funcionado. Entonces ese ejemplo de PHP lo pueden ustedes utilizar. También el de Java que a uno de los grupos se lo mostré, al otro les voy a dejar un videito. También es un ejemplo súper sencillo de un CRUD que ustedes pueden tomar, manipular con sus respectivos videos para que ustedes los observen. Y aquí hay otra alternativa. Entonces, Pedro, bien puedas, nos cuentas. Buenas noches, Pedro. Ok, gracias, profe. Buenas noches, profe, y buenas noches a todos, compañeros. Espero que ustedes se encuentren excelentemente. Básicamente yo realicé una aplicación pues muy pequeñita, de pronto, perdonen lo escaso de la elaboración, ya que no me dio el tiempo, pero pues de todas maneras la idea es que ustedes puedan entender cómo la estructura que puede tener esta aplicación para elaborarse, más o menos cómo se organizaría todo y de qué manera se genera pues la conexión entre lo que es el modelo de vista controlador, es decir, la conexión entre el cliente controlador dependiendo del lenguaje y framework que usen y bases de datos. El programa que ustedes van a ver yo lo elaboré con lo que llaman el stack MERN, pero entonces en vez de MongoDB, que es lo que se usa, estoy utilizando MySQL, que es una base de datos relacional, ya la conocen. Entonces, bueno, no siendo más, voy a compartirles pantalla. Permítanme subir, por favor. Muy bien, chicos, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí, Sí, sí. señor. Ok, muy bien. Bueno, entonces yo básicamente este diseño lo programé sobre Visual Studio Code. Bueno, voy a quitar un poquito el desorden acá. Normalmente cuando ustedes utilizan algún gestor como Java o como Visual Studio.net, usualmente suelen usar algo que se llama un IDE, que es el que cuenta ya con las librerías y herramientas ya completas. Digamos que en el caso para cuando uno trabaja como Java, con JavaScript, básicamente pues no es necesario como tal un IDE, ya que básicamente uno puede hacer el lenguaje JavaScript desde el mismo navegador como tal. Es algo que ya permite pues este lenguaje, por lo cual se hizo en Visual Studio Code para pues manejar las dependencias de esa manera e instalarlas. Entonces, pues primeramente yo lo que hice fue una tabla muy sencilla de una base de datos, la cual yo nombré cliente. Entonces, básicamente esta estructura que tenemos acá, yo a medida que vaya agregando pues un usuario de manera genérica,
él me va a generar un ID automático y pues aquí yo le coloqué nombres y pues traté de hacer un login, un sistema de login lo más rápido que pude, y en este caso este sería mi usuario y mi contraseña y la almacené de esta manera. Pero entonces para este aplicativo esta sería pues la vista y solamente elaboré dos cosas. Digamos que elaboré un club de usuarios que me permite hacer como el agregado de cada uno de ellos. Puedo también editarlos y puedo también eliminarlos y bueno, crearlos también. Y también elaboré como tal un sistema de login que me va a decir si el usuario que yo estoy consultando se encuentra. Entonces, pues voy a hacer una pruebita pequeñita acá. Digamos que, por ejemplo, si yo quisiera hacer la eliminación de este último usuario, yo lo puedo hacer y aquí el sistema me lo elimina. Entonces, si yo consulto en la base de datos, efectivamente este usuario ya no existe por acá. Entonces, si yo quisiera agregar uno nuevo, permítame un segundito, miro. Ok, aquí me está saliendo un bug pequeñito. Permítame un segundo. Esperen a ver qué puede haber fallado por acá. Ok, puede ser de pronto la librería que estoy usando, que es para validaciones. Vamos a ver. Acá. Bueno, como pueden ver, esta es la división que yo generé. En esta carpeta server yo estoy almacenando todo lo que me heredé del servidor y acá estoy almacenando todo lo que es la parte frontend. Esta parte yo la diseñé con el framework, perdón, con la librería React y un framework que se llama, bueno, eso se llama Bundler Modules, que es como un empaquetador para que ya organice automáticamente esas carpetas. Y hay varios, existe Webpack, pero hay uno que es más ligero que se llama Bit. Entonces ese es el que estoy usando para este ejemplo. Bueno, entonces vamos a ver el que tengo por acá. Ok, me dice que es acá de clients. Voy a comentarlo por un momentico, parece que es este del Logic. Sí, es este del Logic. Bueno, para los que no sepan, aquellos que deseen implementar en su proyecto React, Yup es un validador automático, entonces si de pronto ustedes quieren decirle al login únicamente permitimos usuario, únicamente permitimos contraseña, pues lo pueden hacer con esa librería y no hay problema. Listo, entonces voy a mirar si ya esta vez me permite. Vale. Lo que pasa es que yo tengo dos formularios. Espérate a ver. Claro, es este de acá. Listo. Permítame. Ok, es este, yo que acá lo voy a comentarlo un momentico, pues para que se vea. Listo. Ya debería de funcionar otra vez. Y listo, listo. Entonces, esta es la parte que me permite generar la creación del usuario. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero decir bueno, voy a poner Pepito Pérez, puede ser. Y yo le doy aquí Submit, me va a decir que se creó con éxito y me va a refrescar. Entonces, yo hice la consulta para que fuera de orden descendente, es decir, que se cuente del último al primero para que yo pueda ir viendo ordenadamente qué usuario va llegando. Entonces, yo no quiero que este sea Pepito Pérez, sino que sea Juanito Alcachofa. Entonces, yo envío la solicitud, aquí dice que fue con éxito y aquí me edita el nombre, Juanito Alcachofa. Listo. Entonces, por lo pronto, eso es como el modo estándar en el que la aplicación está pues funcionando. Digamos que si yo de pronto quisiera agregarle los usuarios, bueno, eso fue algo que me hizo falta por acá, lo puedo hacer rápidamente. Digamos que aquí le voy a colocar el email, le voy a colocar la contraseña. Ahí entonces estoy agrandando el formulario, ¿cierto? Entonces aquí le puedo crear, bueno, lo vamos a editar mejor. Entonces aquí le voy a colocar como email juanito@correo.com
contraseña abc.12345. Le envío. Y aquí ya me aparecen los datos de usuario de la persona. Entonces es básicamente como, esta parte es como un administrador de usuarios, pues para lo que sería una base de datos como tal. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es hacer un logueo. Entonces, si yo quisiera hacer el logueo de ese mismo usuario, bueno, vamos a mirar de nuevo. Decimos que el correo es juanito@correo.com, entonces me voy para acá. Bueno, como le quité el link, pues esto me va a quedar mal validado, pero pues la idea se entiende. Entonces, yo agrego la contraseña. Esto me va a dirigir como tal a la página. Entonces, si yo recargo, bueno, esta es una parte que me faltó implementar, pero bueno, ahí está logueado pues Juanito Alcacho. Bueno, el logueo, bueno, no sé si me toca hacerlo pues manual, esto ignórenlo, por favor. Bueno, normalmente cuando nosotros solemos trabajar con frontend, a veces solemos usar dos cosas que son para enviar las validaciones, que es un contexto, que bien sea en React puede ser la librería Redux o puede ser context, y nosotros por medio de ella lo que hacemos a veces es usar las cookies del navegador o local storage, que es como una base de datos chiquitica que tienen todos los navegadores, y a veces uno con esto uno verifica si la persona está logueada o no está logueada. Entonces, como yo no estoy logueado, pues esto más adelante me va a desaparecer, ¿cierto? Porque yo ya borré todos estos datos. Entonces, ¿qué pasa si yo de pronto ingreso credenciales que no existen? Por ejemplo, manejo el mismo Juanito, pero la contraseña, voy a poner algo aquí que pues no tenga sentido. Esto me va a lanzar un error, me va a decir el usuario no existe. Y pues de esa manera no estaría logueado. Entonces, es como básicamente las dos cositas que yo pues pienso que son como esenciales pues para un sistema como estándar, ya sea para hacer como algo para loguearse y ver una libreta de tareas o para un carrito de compras, etc. Entonces, ¿de qué manera yo implementé esto con Node.js? Como les mencioné al inicio, pues el modelo vista controlador tiene como tal la vista que es el frontend, el controlador que es el servidor con el lenguaje de programación y el framework. Y bueno, y a veces también suelen hacer esto que está por acá, pues para que quede como representado el modelo, y aquí se suelen guardar lo que por lo menos en MySQL son estos archivitos .db, y normalmente a veces la gente por convención suele, por ejemplo, bueno, les vamos a dar un ejemplo. Si yo aquí quisiera crear una tabla y en la tabla le pongo prueba y le pongo un campo ID y le pongo un campo name, digamos que es una tabla tan básica como esta. A veces lo que suele hacer mucha gente es guardar como ese esquema dentro de esta carpeta, ¿cierto? Entonces aquí yo le puedo poner db.db. Lo que hace la gente es pegar el código acá. Entonces, a veces también por convención se puede hacer, sin embargo, en mi caso, pues no fue tan necesario, aunque por convención sí se debería hacer para que todo quede pues bien documentado y demás. Entonces, la base de datos, ¿cómo la tengo conectada? Sencillamente yo estoy usando un programa que se llama WAMP Server. Entonces, cuando yo lo ejecuto, si yo ya tengo instalado lo que sería bueno, MySQL en mi computador, entonces si yo lo instalo, esto me pone a correr el servidor de la base de datos en el puerto 3306. Entonces, cuando el servidor se ejecuta, se enlaza con lo que yo ya tengo. Yo obviamente cuando me instala MySQL asigna una contraseña root y sí, o sea, como un usuario root y una contraseña que es el administrador. Entonces, yo esos usuarios normalmente cuando trabajo con Node.js los guardo en algo que se llaman variables de entorno. Entonces, la variable de entorno lo que hace es esconderme mis datos sensibles, y al momento de que yo quiera subir de pronto el repositorio a Git, me va a subir todo excepto esto y pues las carpetas con las dependencias, que la verdad no es recomendable subirlo porque es información sensible y también porque puede ser información muy pesada. Entonces, de esa manera yo lo tengo organizado. Entonces, como la base de datos ya está conectada, si yo abriera WAMP Server y me dirigiera a phpMyAdmin, esto me ejecutaría pues el sistema de base de datos que yo tengo en el puerto pues 3306. Y como pueden ver, pues aquí está
en mi base de datos también los mismos datos que yo ya había registrado. Entonces, digamos que ese sería como en primera instancia para crear un programa. El primer paso sería pues establecer las bases de datos y poder poner a funcionar esto pues de manera local dentro del servidor. Si de pronto ustedes usaran un gestor de containers que le llaman, como puede ser Docker, ustedes también sencillamente ejecutan el Docker y ponen a correr como tal el servidor donde se instala la instancia de MySQL, que de hecho yo recomendaría un poquito más Docker porque la verdad es muy rápido, solo que pues bueno, aquí intenté hacerlo de la forma más clásica. Entonces, bueno, ese es como el primer paso, poner a correr la base de datos. Lo segundo ya sería como tal poner a correr lo que sería el servidor. Entonces, el servidor es el intermediario que se encarga de hacer la ejecución directamente de lo que sería nuestro programa para hacer las consultas entre el cliente y la base de datos. Entonces, el intermediario que hace esas validaciones, pues es directamente el servidor. Entonces, aquí básicamente lo que yo utilicé son dependencias. Digamos que lo que está de aquí para arriba son dependencias con las que ya cuenta Node y con algunas que uno instala para que complementen el funcionamiento. Entonces, si de pronto alguna vez escucharon el stack MERN, que cada sigla identifica lo que se usa para el programa, o sea, la M suele ser MongoDB, pero en este caso mi M es MySQL. La E sería Express, que Express es como el framework que ustedes van a utilizar para manejar este lenguaje de programación. Entonces, en el caso de Node.js, Express es el lenguaje que nos ayuda. En el caso de Python existe Flask, existe Django, o en el caso de PHP existe Laravel, en el caso de Java Spring y en el caso de C Sharp, .NET, etc. Entonces, mi framework es Express. La R sería React, que pues es el framework que yo utilicé para el frontend, y la R sería ya, perdón, y la N sería Node.js, el lenguaje. Entonces, este index normalmente lo que hace es ejecutar todo el entorno del servidor. Yo, por lo general, para correr un puerto lo suelo guardar aparte para que pues, sea más accesible, más fácil de configurar. Entonces, este es el puerto en donde yo estoy ejecutando mi servidor. Entonces, si yo me fuera por acá, aquí me da como tal una respuesta. Este cannot get es porque no le puse que me devolviera nada. Pero si yo quisiera pronto obtener información de mi API, yo puedo ir, por ejemplo, a Sirayame y esto me da algún JSON con toda la información. Si ustedes se fijan, esto es exactamente lo mismo que nosotros ya vimos en la base de datos. Quiere decir que mi servidor en estos momentos está ejecutando. Otra cosa que ustedes pueden ver acá es que Express adicionalmente tiene dos instancias, bueno, una instancia que es JSON. Entonces, esto solamente me dice que todo lo que sea que yo voy a recibir va a ser en formato JSON. Entonces, el JSON son siglas, significa JavaScript Object Notation, notación de objetos en lenguaje JavaScript. Entonces, digamos que esto es básicamente lo que todos los lenguajes de programación utilizan para comunicarse y enviarse datos. Entonces, esto también, normalmente los JSON ustedes los van a ver dependiendo pues al lenguaje que ustedes manejen. De igual manera, lo más seguro es que se desplace información de esta manera, con estos archivos. El CORS es como tal un protocolo que yo le puedo establecer a las rutas para que se conecten. Entonces, si yo no hubiera establecido este CORS desde mi frontend, que tiene una IP totalmente diferente, un enlace al servidor, pues digamos que en este caso me lo restringe. Este CORS normalmente se recibe un objeto en donde yo puedo establecer exactamente las rutas que yo puedo en este caso permitir, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera solo permitir el acceso de mi frontend, yo normalmente aquí lo que hago es colocar la ruta y esto me va a permitir el acceso, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una pequeña pruebita. Bueno, mi frontend lo tengo corriendo en él. Bueno, si quieren copiémosle esta ruta mejor, es la que tiene encima. Listo. Si yo recargara, pues directamente el frontend me va a permitir el acceso de igual forma. Pero digamos, si yo de pronto, no sé, solo le permitiera acceso a todo lo que esté montado sobre el puerto 3000, ¿qué va a pasar? Que aquí va a colapsar. Bueno, permítame, que no se guardó.
No me está funcionando. Bueno, la verdad es que honestamente no recuerdo muy bien cómo usarlo. Yo normalmente pues para fines de desarrollo y práctica, yo no le coloco el objeto. Se supone que esto es una función que recibe la restricción con la propia origin. Entonces el origin permite los accesos de las rutas que yo quiero. Y aquí colocan el acceso, solo que no sé por qué no me sirve. Pero pues si ustedes no pasan el objeto, pues Course va a permitir que cualquier servicio, sea de donde sea, la ruta que provenga, pues tenga acceso a mi API, ¿cierto? Que la haga pues pública. Entonces, una cosa, esto, bueno, el index es como tal, como el índice de toda la aplicación que me va a ejecutar todo a nivel general. Entonces, ¿yo de qué manera puedo conectar la base de datos? Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue crear un archivo que se llama db.js y yo para esta conexión con MySQL estoy utilizando una librería que es MySQL 2. Entonces, este MySQL 2 es una librería de la original MySQL implementada para Node.js para hacer conexión a bases de datos, sino que la diferencia es que este MySQL 2 me permite manejar todas mis solicitudes de la base de datos con promesas. Entonces, ¿qué son las promesas? Las promesas son sucesos dentro del aplicativo que podrían llegar a pasar, que estarían por pasar o que no podrían pasar nunca. O sea, es como una manera más controlada, más síncrona de poder estar interactuando con información. Más o menos de esa manera yo lo comprendo. Entonces, normalmente cuando nosotros trabajamos en Node.js tenemos dos maneras de poder obtener las dependencias. Nosotros podríamos guardar la dependencia en una variable y con el objeto require nosotros podemos llamar como tal a la librería. Digamos que esta se llama MySQL y bueno, yo le puse a esta variable MySQL, ¿cierto? Entonces, la manera de usarla de Node.js original sería esta. Pero digamos que yo pues para llevar un mismo control, digamos que cuando uno trabaja con React, todo se hace por medio de la importación que se hace desde arriba con la propiedad import from. Entonces, esta propiedad import from fue implementada por ECMAScript 6, que es como un estándar que tiene JavaScript a partir del año 2015, en donde intentaron mejorar cada vez más el código. Entonces, digamos que esta manera de importar propiedades o componentes es la más actual y la más sencilla. Y esta también se puede implementar dentro de Node.js. Entonces, yo lo que hice en mi archivo de package, que es como lo que almacena la información de la aplicación y las dependencias que yo instalo, si ven que aquí está Course, Express, MySQL 2, entonces aquí va a parar toda la información de mi aplicación. Entonces yo también puedo modificarla con módulos, así se llama pues esta función de import y from, para que yo pueda importarlo de esta manera y creo que quedaría pues un poco más sencilla. Aquí también estoy usando las variables de entorno que les mencionaba para esconder mis datos sensibles. Entonces cuando yo lo instancio de esta manera, yo puedo utilizarlos y lo único que se va a subir al repositorio de GitHub solo son estas palabras, pero no se va a subir ni mi usuario ni mi contraseña. Entonces es como la manera más segura de poder subir estos repositorios. Aquí también yo estoy, bueno, a medida que creo la base de datos, estoy importando el host donde está almacenado, en este caso localhost o la IP 127.0.0.1, y el puerto que es la base de datos, que es 3306. Eso normalmente ustedes lo deben validar al momento de que ustedes instalan pues su manejador de bases de datos. Yo, por ejemplo, si yo lo cerrara, aquí me diría lo mismo. La base de datos está en el puerto 3306, pero pues esto podría llegar a variar en algunos casos. Entonces, esta es la manera en la que yo enlazo con mi servidor la base de datos. Entonces, por último, algo que está muy importante saber en el servidor es pues básicamente el manejo de los controladores. Entonces, los controladores van a ser las rutas directas que yo le voy a establecer. Bueno, una cosa son las rutas y otra cosa los controladores, pero en general, el uso de rutas y el uso de controladores es básicamente esto. Las peticiones que yo le voy a hacer a mi servicio, ¿cierto? Entonces yo por medio de estos controladores puedo decirle dónde está mi servidor, es el que ya les mostré que está aquí ejecutándose, y las rutas me van a permitir exactamente lo que yo quiero hacer. Entonces yo tengo por lo menos dos instancias de rutas, que sería la API que me enlaza con los clientes para crearlos, eliminarlos, modificarlos, etcétera, mostrarlos. Y tengo otra instancia que sería el login, que me permite hacer el inicio de sesión y cerrar sesión. Entonces, lo que primero se debe hacer en Node.js es establecer esas rutas,
que por lo general uno lo suele hacer en una carpeta tal cual llamada rutas. Entonces, la ruta de los clientes yo la tengo instanciada de esta manera. En Node.js, para usar con el framework Express el uso de rutas, instanciamos la clase router. O bueno, más bien es como una función, sino que está en mayúscula. Pero normalmente en JavaScript, todo lo que empiece por mayúscula suele ser clase, ¿cierto? Entonces esta clase de todas maneras la pongo a ejecutar y la guardo la instancia dentro de una variable. Y cuando yo hago esto, lo que yo puedo hacer es hacer uso de los objetos internos que tiene. En este caso, router tiene la forma de hacer los 4 verbos HTTP, o los, bueno, de hecho hay 5, hay muchos más, pero los principales podrían ser pues get, post, put y delete. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí yo estoy instanciando directamente cada ruta para yo indicarle exactamente qué es lo que yo quisiera hacer. Y también nosotros también tenemos la posibilidad de establecer como parámetros. Esos parámetros, digamos, son como variables que yo puedo establecerle a los enlaces para obtener una información en específico. Por ejemplo, si yo tuviera acá la forma de traer a todos los usuarios, yo solamente uso pues este enlace con esta ruta, ¿cierto? Solo cliente. Así es como yo la nombré y ahí me trae a todos los usuarios. Pero ¿qué pasa si yo quisiera traer mi propio usuario? Que en este caso yo conozco el ID, sería el ID 3. Entonces yo sencillamente me voy a la ruta y si ustedes se fijan, este client.id es una ruta que está esperando como un valor y ese valor yo se lo añado cuando accedo. Entonces si yo le doy enviar, aquí me va a traer ya directamente pues lo que sería la información solicitada. Entonces es básicamente lo que estoy haciendo con todo esto. Entonces, como ustedes pueden ver, estos son funciones que se están importando desde la carpeta controllers. Y en los controllers es ya donde directamente yo empiezo a meter ese código SQL dentro de mi código de Node.js con Express. Entonces, esta sería como la manera de establecer la ruta en donde están guardados esos archivos. Entonces, normalmente en los direccionamientos de JavaScript, uno se desplaza con un punto hacia el frente, con 2 puntos hacia atrás. Entonces, yo le estoy diciendo que desde mi carpeta de client, yo retrocedo a una carpeta hacia atrás, un nivel hacia atrás, y luego accedo a la carpeta controllers y a mi archivo JavaScript, client.controller.js, ¿cierto? Entonces, de esta manera, yo ya tengo almacenado como tal las funciones que yo necesito en este caso. Entonces, esta primera función, como pudieron ver, que era la de traer clientes, está manejada de esta manera. Entonces yo, como pueden notar, aquí esto se les va a hacer muy familiar y es como un simple código para traer objetos desde su manejador de base de datos. Entonces, aquí en esta función es donde yo meto pues esta función dentro de esta ruta, que era la que ustedes vieron ahorita, la de client. Que client, en este caso con el verbo get, me va a traer como, pues, y con esta ruta me va a traer los datos de la base de datos. Entonces este controlador tiene dentro nuevamente este pool. Este pool, no sé si recuerdan, este mismo pool que está por acá, que yo también lo estoy exportando. Entonces, cuando yo instancio la base de datos y la conecto, todo esto va a quedar guardado en esta variable pool. Y lo que yo hago es darle la propiedad export para que yo pueda usar esta variable en cualquier parte de mi aplicativo. Entonces, este pool, al momento de que yo lo paso, él tiene un objeto que se llama query. Entonces, el query lo que va a hacer es recibir ese código SQL y me lo va a guardar, bueno, esto se llama script o estructuración. Entonces, digamos que yo puedo guardar esto en una variable que se llame results. Pero digamos que si yo hago esa consulta, me va a traer un objeto larguísimo, larguísimo que tiene pues estas propiedades, ¿cierto? Entonces, bueno, si quieren de pronto creo que podemos hacer una prueba. Entonces voy a hacer esta misma consulta acá. Y bueno, ese result exactamente me trae todos los datos de la base de datos, pero además me trae muchas propiedades. Entonces en JavaScript normalmente lo que uno utiliza son bueno, normalmente cuando ustedes acceden a un objeto, ustedes usan results.rows en este caso, que es donde tienen los datos, o sea, acceden con el puntico, pero es más sencillo si ustedes, más bien al resultado de la variable, ustedes le aplican algo que se llama el split operator y obtienen como tal esos valores sencillamente por su nombre. Y ya no tengo que poner results.rows, sino que directamente pongo el nombre de la propiedad que ya tiene esos datos. Entonces es como lo que se puede hacer en ese caso. Pues básicamente es exactamente lo mismo con los demás verbos. Digamos que aquí tengo otro que es para traer a la persona por el ID.
Entonces aquí yo uso una propiedad de Node.js en el requerimiento que es el rec.params.id, que es básicamente lo mismo que ustedes vieron, colocarle el ID aquí al final de la ruta. Aquí lo estoy concatenando y lo estoy pasando con la consulta de SQL. Seleccionar todo del cliente donde el ID sea tal, y esto me trae un dato en específico. Aquí lo mismo, aquí con el post que es para crear a las personas. Acá hay una propiedad del requerimiento. Requerimiento significa enviar, response, pues es como la respuesta que devuelve. Entonces, esto es lo que uno utiliza para ingresar datos a nuestra base de datos. Entonces, el rec.body es básicamente esto. Es como este objeto JSON que yo estoy enviando. Entonces, aquí le pongo este nombre, Rodolfito puede ser, o podemos ponerle Pepito, o etcétera. Entonces, aquí nosotros le podemos poner el nombre, enviarlo, y aquí ya no lo crearía, pues, esto dentro de nuestra base de datos. Bueno, creo que puedo verlo más rápido. Y ahí está Pepito. Entonces es básicamente eso. El rec es básicamente este JSON que yo le estoy pasando desde acá. Aquí también puedo hacer el put, y el put es lo mismo. Yo podría, no sé, colocar este verbo por acá, el put, con el mismo enlace, y adicionalmente tengan en cuenta que aquí recibo un ID. Entonces el ID, en este caso vamos a modificar ese Rodolfito, o Pepito, ya no me acuerdo. Bueno, es ID 40, ¿cierto? 40. Digamos que le queremos poner otra Rodolfito. Entonces, aquí me dice que hay una fila afectada. Entonces, si yo vuelvo a hacer la consulta a la base de datos, me cambia Rodolfito. Entonces, es como ese verbo. Y el delete, pues obviamente es como el verbo que yo utilizo también en MySQL. Bueno, recordemos que olvidé explicarlo. Para actualizar, nosotros podemos usar este update. O sea, todo esto es llanamente consultas SQL, lo que se ha ido viendo pues de toda la vida. Y aquí estoy usándolo para el delete. Entonces el delete es el que me permite pues borrar esa información si yo le paso la ID, como acá. Voy a borrar a Rodolfito, entonces Rodolfito se va. Y aquí si yo vuelvo a consultar la base de datos, ya no hay nada. Listo. Bueno, nada más que los demás usuarios. Listo. Y esa sería la forma en la que yo implementé pues el servidor. De todas maneras, aquí pues en el login es exactamente como lo mismo. Es con un método pues post, ingresarle el usuario y la contraseña. Acá, como pueden ver, está ingresándose el email y la contraseña a mi consulta de SQL. Y aquí me obtiene pues el resultado. Si hubiera un error, pues me devuelve el error y demás. Para finalizar, pues ya la parte del front, que está ya desarrollada con React y con su Model Bundler Vite, pues lo único que hace cuando yo creo el proyecto es directamente organizarme estas carpeticas de esta manera, y todo lo centro aquí en este archivo index. Entonces ustedes dirán, bueno, yo quise HTML, ¿por qué esto no está lleno de HTML? Lo que pasa es que React utiliza una etiqueta para poder desplegar toda la aplicación, y la nombra con un ID root. Entonces, en los archivos iniciales, él maneja este archivo que es main o principal.jsx. ¿Por qué JSX y no JS JavaScript? Porque JSX es algo que se inventaron para usar HTML dentro de JavaScript. Entonces, si ustedes se fijan, esto se parece mucho a HTML, pero internamente no es HTML. Entonces, como pueden ver, este mismo ID root lo está llamando del index, y está colocando toda mi aplicación dentro de este programa del frontend, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos a bien organizado como tal lo que sería componentes, porque React es un framework que me permite crear componentes para yo reutilizarlos. Entonces, yo, por ejemplo, codifiqué este Napa, que es este que ustedes pueden ver acá a la parte superior. Y básicamente sería, si nosotros nos fijamos, ingresando dentro del Napa, nosotros tenemos pues las etiquetas de lo que sería el login. Como pueden ver aquí, yo le puse la palabra login. O sea, esto es parecido a HTML, solo que desde JavaScript, desde archivos JavaScript. Entonces esa es la forma en la que yo diseñé como tal pues el frontend. Y pues las peticiones, que son lo que ustedes vieron dentro del club de client, que es este de acá, pues aquí yo estoy invocando dentro de un context, que era lo que yo les hablaba hace un momentico, que es como algo que ustedes utilizan, un estado como global, para usarlo dentro de cualquier parte de la aplicación sin necesidad de estarlo anidando, pasando, solamente consulto el context y uso estos servicios.
Entonces, los únicos que tienen repercusión en este caso, ya lo demás es solo organizar, diseñar, como la vista y demás, pero digamos que lo que tiene que ver con mis servidores son las consultas que yo estoy haciendo acá. Entonces, en el de client, que es lo mismo que ustedes estaban viendo, pues acá, qué pena, que estaban viendo pues las consultas, entonces todo eso lo tengo implementado aquí mediante funciones, ¿cierto? Entonces aquí yo tengo obtener al cliente por el ID, crear al cliente, editarlo y eliminarlo. Y pues digamos que aquí yo estoy importándolo con promesas, pues para manejar los errores y demás. Y todo lo estoy guardando en una carpetica aparte, que son los actions, en donde yo, digamos que a estas funciones, yo les estoy pasando los servicios. Entonces, normalmente en el front, ustedes para consultar una API con una ruta, o sea, digamos que este Postman simula como el uso que ustedes podrían tener desde el frontend, pero la forma de hacer uso de servicios HTTP son por lo general con librerías. Entonces, a veces JavaScript tiene la librería Fetch, que es nativa, pero para usos profesionales normalmente se suele utilizar Axios. Entonces, todos esos servicios yo sencillamente los aparto en unas carpeticas y los instancio. Y como pueden ver, en este caso Axios me permite meter la URL y si ustedes se fijan, aquí está exactamente la ruta de mi API. Y yo lo que hago es pasarlas a los actions y aquí le pongo dependiendo de lo que yo quiera, que sea la ruta cliente o que sea la ruta login. Y pues esto lo único que yo hago es obtenerlo desde los componentes de React para que yo los pueda utilizar dentro de mi aplicación. De pronto digamos que sé que de pronto esto suele ser un poquito confuso, pero pues de todas maneras, más que todo la recomendación y la invitación es que no traten como de analizar, digamos, la sintaxis, sino más o menos plantearnos exactamente qué es lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer. Y ya dependiendo pues a la herramienta, ustedes lo utilizan, es decir, cómo monto yo un servidor con Node.js, cómo manejo el tema de los cores, cómo hago las consultas, cómo hago mi conexión con la base de datos, si fuera MongoDB, cómo lo hago, si fuera MySQL, cómo lo hago. Y de esa manera, pues, dependiendo del framework que ustedes utilicen, solamente consultar cómo obtengo pues la información de la API y etcétera. O sea, pues es como básicamente esa recomendación y bueno, digamos que a grosso modo es lo que he entendido hasta el momento. No sé si de pronto hasta el momento tengan alguna pregunta o duda. Si alguien levantó la mano, Santiago. Buenas noches. Hola, buenas Una noches. pregunta. ¿Ahí usted manejó ahí filtros? ¿O no los manejó? Ok, para buscar usuarios independientes, ¿sí? Sí. Vale. Bueno, sí lo implementé como tal digamos, en la API, en la consulta. Por ejemplo, digamos que yo si quisiera hacerlo acá, bueno, voy a buscar este usuario 2. Entonces acá lo puedo hacer y me obtiene el usuario. Pero desafortunadamente como no me dio el tiempo, no lo implementé dentro del frontend como tal. Más sin embargo, pues es algo que se podría usted utilizar con los estados que tiene, con el contexto de la aplicación, y solo hay que crear una función para pasar el dato y que me vuelva el arreglo de todos ellos, pero no lo implementé en ese sentido. Bueno, Pedro, muchas gracias pues por habernos facilitado ese ejemplo. Muchachos, para lo que ustedes tienen que desarrollar, pues como dice Pedro, es mirar como de qué forma lo pueden hacer. Eh, ya saben, bueno, Pedro nos puede facilitar pues como la forma como lo hizo, ¿cierto, Pedro? Pedro Alexander. Sí, sí, claro que sí. Yo de todas maneras, pues creo yo que hay que meterle algunas otras cositas, entonces tan pronto lo tenga ya arregladito, lo va a subir a GitHub y se lo va a pasar a la profe para que pues lo puedan verificar. Bueno, exacto. Y bueno, muchachos, ahora va a estar también otro compañero que pues ya varias veces nos ha regalado pues una conferencia y también nos va a dar pues como otra alternativa. Pero antes de que él venga, quiero hacer, y antes de la pregunta pues que hace Estefanía, quiero indicarles que recuerden que en la tecnología le hemos indicado una forma de hacerlo con PHP, con los videos paso a paso, yo pues los videos paso a paso y el ejemplo, porque ustedes el ejemplo que les proporcioné, ustedes lo pueden correr, lo pueden ejecutar
y les funciona perfectamente en su equipo siempre y cuando tengan pues la base de datos, ¿cierto? Que yo creo que Yaile fue una de las que lo hizo y creo que le funcionó. Entonces lo pueden poner a ejecutar y simplemente ver los videos para ir mirando poco a poco cómo es el funcionamiento de PHP. Cualquier cosa, pues pueden preguntar. Y también les envié un ejemplo en Java muy sencilla, simplemente de hacer un CRUD con su respectivo video explicativo de cómo se hace paso a paso, ¿cierto? Entonces esas son dos alternativas que se tienen, porque pues cuando uno está en esto lo más importante es como poder hacer el CRUD, no importa eh, si es con modelo vista controlado o lo que sea, pero es como hacer el crudo. Entonces hay dos formas muy sencillas, pues sobre todo el de Java es muy sencillo, les voy a dejar el ejemplo para que ustedes lo vean, que no es usando ninguna cuestión en particular, sino que es un ejemplo sencillo si lo quieren hacer en Java. Claro que es un ejemplo muy sencillo orientado pues a escritorio. El de PHP que tiene sus respectivos videos, ahora nos están, pues lo que Pedro nos ha indicado. Y Sisto también nos quiere mostrar también otra forma de hacerlo. Pero antes nos dice Estefanía, le pregunta a Alex que cuánto tiempo se tomó hacer el proyecto y cómo maneja la frustración de que te den errores. ¿Qué dice Pedro? Ok, sí, igual quería preguntar, bueno, responder. Sí, no, pues la verdad, no me tomó pues mucho tiempo, aunque obviamente se evidencia que el aplicativo carece de muchas cosas, si le faltan algo, fue algo que pues tuve que hacer rápido, la idea es que fuera mejor, pero de pronto lo que sí me tomó como tal tiempo fue como entender todo el funcionamiento, porque pues digamos que yo cuando entré acá y pues yo cuando entré a trabajar a la empresa donde estoy pues de prácticas, yo solo entré con JavaScript y solo sabía front, no sabía nada del backend, no sabía nada de peticiones de HTTP, del GET, del POST, no sabía nada. Y pues de pronto digamos que tampoco es como para decirles, bueno, esto demora mucho en aprender porque pues no es así, es más como la dedicación que ustedes le pongan. Y pues de todas maneras, esto del back fue algo que me tomó de sorpresa y que quise hacer, así que pues digamos que para entender todo eso me tomó más o menos como una semanita, 2 semanas, pues por lo menos para aprender lo necesario, porque pues Node.js es un frame, bueno, es un lenguaje que tiene demasiadas cosas, pero pues es básicamente como eso, y tratar como de uno tener como ese orden y, y pues poder saber cómo organizar las cosas que uno quiere hacer y exactamente lo que yo les decía, buscar exactamente qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer y demás. Y pues digamos que el tema de la frustración pues es algo que uno tiene que tener como esa constancia. Por lo menos a veces ayuda mucho que uno a veces en algunos casos no suele entender como esos temas. Entonces lo que conviene es como uno soltar un momentico, respirar, darse una vuelta, y a veces como que ya, a veces el cansancio es lo que le impide ver a uno eso, pero entonces uno puede volver a retomar y uno se da cuenta que a veces la solución era más simple de lo que uno pensaba. Entonces pues es como eso de no tirar la toalla, o sea, a veces por más uno que explota, que no dé para más, no es renunciar, sino soltar un momentico y despejarse y así es como se va dando como ese tema. Bueno, bueno, Pedro, entonces seguimos con Sisto. Ah, Santiago tiene una pregunta. Profe, es una pregunta para usted. ¿El proyecto se puede hacer en JavaScript o solo Java y No, PHP? no, en lo que ustedes lo quieran hacer. Recuerden pues que yo no voy a seguir pues con ustedes, que sigue otro profe, pero está cimentado que lo pueden hacer en lo que ustedes deseen, en lo que ustedes se sientan más Ah, cómodos, en lo que ustedes quieran, ¿cierto? listo, profe, muchas De gracias. todas maneras, pues alguna cosa yo hablo con la profe, pero es en lo que ustedes deseen, deseen hacerlo. Sí, lo más importante, muchachos, es que ustedes hagan su crudo, o sea, que hagan eh, pues haga su ejercicio. Eso es lo más importante, ¿cierto? Sisto, bien puedas. Buenas noches, Sisto, y gracias por venir. Ay, Estefanía, muchas gracias. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo Qué estás, pena que... Sisto? Bien, pues gracias a Dios. Bueno,
Me comentan si ven la pantalla. No, todavía no la estamos viendo. Listo. Sí, ya. Bueno, en general yo tengo aquí un proyecto que yo desarrollé hace mucho rato. Más que todo es un proyecto que yo hice para poder sectorizar y dar ubicaciones de negocios que estén a la cercanía de una ciudad o de la mejor opción en la cual se quiera buscar un producto o un servicio. La aplicación más que todo fue desarrollada con dos tecnologías diferentes. Una que es toda la parte que tiene que ver con el backend, que es con .NET, y otra que tiene que ver con la parte después del frontend, que la hice con Ionic utilizando Angular. Entonces, básicamente la aplicación como tal se compone de esta forma en la parte del backend, donde se define diferente una estructura, un scaffolding, en la cual se especifica una arquitectura. Esta arquitectura, como está denominada como arquitectura DDD, o sea que es una arquitectura orientada al dominio. Esto ustedes, al respecto que ustedes vayan avanzando, al que vayan avanzando, ustedes van a entender exactamente cómo una estructura de un proyecto y sepan exactamente qué arquitectura pueden aplicar para poder ustedes desarrollar sus aplicaciones. En ese momento es como apenas les voy a dar como un abreboca de lo que es realmente toda esta parte para que vayan teniendo en cuenta que una aplicación se puede construir basado en una arquitectura para poder uno desarrollar la aplicación que uno está requiriendo, ¿cierto? Entonces, básicamente la aplicación está construida de esta manera y la base de datos de la cual yo estoy utilizando es SQL Server. Entonces, para poder dar inicio, siempre que se empieza a trabajar con una aplicación, uno por lo general siempre uno empieza desde el backend. Aquí en esta parte del backend es muy distinta a lo como lo tenía el compañero Pedro, que él todo lo hizo con Node.js y la arquitectura y la forma de trabajar acá es muy distinta, ya que yo estoy utilizando una tecnología muy diferente que es C#. Esto es un lenguaje que les recomiendo mucho que lo aprendan. En estos momentos hay mucha oferta laboral por este lado, por C# también. Entonces es una buena alternativa, lo mismo que Node.js, que también está teniendo mucho auge, y es muy bueno también manejar. Entonces la arquitectura total está compuesta por varias carpetas, que es la carpeta de aplicación, la carpeta de dominio, la carpeta de infraestructura y la carpeta transversal y la de servicios. En la carpeta de aplicación vamos a tener todo lo que tiene que ver con la presentación, es como la capa superior en la cual nosotros vamos a tener ya la información que nosotros vamos a capturar de forma ya controlada, o sea, donde nosotros vamos a tener toda esta parte de las entregas de la información ya organizada en la cual va a recibir el servicio. El servicio sería la última capa como tal. Entonces, una breve explicación más coherente sería que nosotros tenemos una aplicación en la cual está compuesta por la parte del frontend. Esta aplicación como tal, a la vez también tiene una estructura que se conecta a una capa, a otra capa, que en este caso sería la capa de servicio. Es la que va a estar siempre disponible para él poder recibir las peticiones y entregar los resultados que la persona esté siguiendo en el momento cuando se esté utilizando la aplicación. Entonces, el front pide a la API, este sería la API, y una vez el front pide a la API se va a encargar de ahí hacia abajo
pedir la otra información que tiene que ver con respecto al tema de las capas que están ahí. Entonces, el servicio, la capa de servicio tiene otra capa que es, por ejemplo, la principal, que es donde él tiene el acceso a la llamada de los métodos que se van a utilizar. Esto es para poder dar un esquema mucho más estructurado al momento de llamar los métodos. Entonces, una vez que se llama esta capa a la vez va a llamar otra capa distinta. ¿Qué va a llamar a quién? Aquí mismo lo dice, el dominio. Aquí dice, o sea, aquí no le especifica exactamente qué otra capa va a llamar. En este caso sería lo que es la capa del dominio. Listo, entonces aquí sería el dominio. Y básicamente el dominio lo que va a hacer es que el que va a hacer la interacción entre la capa de aplicación y la capa de servicio para poder establecer una conexión con el repositorio. La capa de repositorio está en la capa de infraestructura, que es esta, que es la que ya se va a encargar de hacer todas las peticiones hacia la base de datos. Entonces, el dominio llama a otra, que es la capa de repositorio. Una vez que la capa de repositorio ya va a ser capaz de llamar una capa mucho más abajo, pero ya esto tiene que ver con todo lo que tiene que saber de las bases de datos. Puede ser, por ejemplo, aquí que se conecta con el SQL Server, que es la que yo estoy utilizando actualmente. Puede ser SQL Server, o puedan que ustedes también se estén conectando a una base de datos distinta, que sea, por ejemplo, MySQL, o puede ser MySQL, o puede ser otro, inclusive puede ser a otra API. O sea, ustedes también pueden conectarse a una API externa en la cual esta otra API va a tener una información que ustedes necesitan o que sea totalmente aparte a lo que ustedes trabajen en su negocio. ¿Ves? O pueden conectarse, inclusive aquí en esta parte del repositorio también se pueden conectar a una base de datos no SQL, ya sea MongoDB o cualquier otra que ustedes quieran manejar. Inclusive también pueden trabajar con un archivo JSON, con archivos planos o XML. O sea, esta parte del repositorio es muy amplio porque nos va a permitir hacer toda esa parte de extracción de datos de una forma más dinámica, en la cual nosotros podemos establecer según la conexión que nosotros utilicemos, hacer esa consulta, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, y toda esta aplicación consta también de una capa que es una de las más importantes, que tiene que ver, es transversal, una capa que es transversal, que es la capa que es el modelo como tal. Básicamente, ¿esto qué es? Este DTO es básicamente un patrón que se llama Data Transfer Object, ¿cierto? Básicamente es un clase plana que nos va a permitir transferir información desde múltiples fuentes de datos o tablas, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos una base de datos, ¿cierto? Tenemos aquí una base de datos. Nosotros en esta base de datos, con los DTO, vamos a poder trabajar lo que son, por ejemplo, las tablas con sus columnas. Ahorita las vamos a ver. Y así también va a ser lo mismo con cada una de ellas, ¿cierto? Ya sea para cualquier base de datos o cualquier fuente de datos.
Inclusive también aplica para cualquier servicio que uno pueda exponer o pueda consumir dentro de este mismo repositorio. En este caso, para empezar, para que miremos, bueno, otra cosa es que la aplicación como tal, una vez que esto funcione, nosotros, la información que nosotros pedimos, nosotros la vamos a devolver. Entonces, cuando uno hace una consulta, la información, una vez que se consulte, él va a devolver la información hacia arriba. Eso va a devolver hacia arriba hasta que la recibe el frontend. Cuando es una inserción, también exactamente va a pasar lo mismo. Yo hago la petición, sea por una consulta o una inserción, y va a pedir y va a devolver. De eso es lo que se trata toda esta capa, porque nos va a permitir viajar por cada una de ellas para hacer la petición correspondiente a lo que nosotros necesitemos en el momento. Listo. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros tenemos lo que son, por ejemplo, los controladores. Bueno, esta es otra cosa que nosotros estamos trabajando con una tecnología que se llama un patrón de diseño que se llama MVC, que el compañero se lo estuve explicando ahorita, que se encarga pues de todo lo que tiene que ver con la parte después del modelo, con la vista del controlador. Básicamente eso es un patrón de arquitectura en la cual se utilizan tres componentes, que es la vista, el modelo y los controladores. Y enseguida vamos a mirar todo eso. Entonces, al momento que nosotros definimos un controlador, nosotros, por ende, nosotros también utilizamos diferentes tipos de arquitectura o de patrones de diseño. En ese momento, para yo poder generar como una instancia de todos los objetos que yo trabaje a nivel global, yo utilizo un patrón que se llama inyección de dependencia. Esas son cosas que ustedes más adelante ustedes van a entender y la van a trabajar. ¿Listo? No se asusten que escuchen todo esto, porque son cosas que uno va aprendiendo en el camino y son patrones que esto les va a ayudar a facilitar muchas cosas. Listo. Básicamente lo que es la inyección de dependencia es un patrón que está orientada a la programación orientada a objetos. Por eso yo siempre que les digo, ustedes tienen que estudiar mucho lo que tiene que ver la parte de programación orientada a objetos, porque de ahí abarcan todo, que ver todos los patrones de diseño que existen. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan y entiendan muy bien todo lo que tiene que ver con la programación orientada a objetos. ¿Listo? Esto lo que va a hacer es que la inyección de dependencia lo que va a hacer es que nos va a suministrar unos objetos en una clase la cual se va a instanciar para que nos permita de esa clase crear muchos objetos, ¿cierto? Y mantenerla siempre instanciada en la aplicación mientras se esté usando. Pero eso son cosas que ustedes más adelante van a ir entendiendo. Entonces, cuando yo instancio un objeto como tal, es que yo a una variable que yo cree, yo le digo new, ¿cierto? Ustedes cuando declaran una variable, siempre llaman variable string es igual a new string. Por ejemplo, ahí le está instanciando. Nosotros entonces por inyección de dependencias la estamos trabajando de esta manera. En el constructor del proyecto como tal se definen exactamente los parámetros de entrada que va a recibir el controlador en el constructor para que por medio del patrón de diseño, inyección de dependencia, sea capaz de establecerme esas instancias de esos objetos. Eso básicamente se trabaja y se configura en un archivo que se llama startup, en la cual uno da muchas configuraciones. Aquí en este archivo uno puede aplicar muchas configuraciones para poder establecer ese tipo de cosas. Entonces, aquí, todo lo que tiene que ver esta parte de aquí es donde yo le defino ese patrón, donde yo le especifico por medio de singleton, que eso es
cosa que ustedes pueden ir manejando, que eso se ve mucho en Java también, en Java también se ve mucho, en la cual yo especifico exactamente una interfaz con una implementación. Eso es lo que yo ahorita les voy a mostrar. Entonces, por defecto, al momento que se cargue, él va a ser capaz de poder instanciarme el objeto y ya poder utilizar. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a loguear, el método de login, para poder trabajarlo, él utiliza, por ejemplo, unas etiquetas, unos decoradores que me permiten poder establecerle dichas configuraciones a los métodos. Por ejemplo, como yo la tengo segura, porque al momento que yo la configuro, yo la pongo segura, por defecto tiene que obligarme a que yo tengo que generar un token, que exactamente lo que estaba haciendo el compañero ahorita, en la cual allí yo le defino qué token ese usuario tiene permiso de utilizar el servicio como tal, para que permita que la aplicación pueda usar el servicio cuando le estaba configurando el tema de los cores. La parte de la ruta es donde yo especifico exactamente cuál es la ruta en la cual va a tener mi API. Entonces, en esta línea yo le especifico exactamente cómo voy a leer yo los endpoints que yo tenga configurado en esta página. Era lo mismo que hacía el compañero allá, en donde él especificaba en un archivo en un pool, donde él especificaba exactamente cómo era cada método y cómo lo llamaban, ¿cierto? Aquí básicamente lo mismo. Entonces aquí yo especifico que mi carpeta o mis controladores están dentro de una carpeta llamada API. Aquí yo la tengo, API. Y dentro de ella hay un controlador. El controlador es la clase como tal, es la que estamos viendo en estos momentos. Esta es la clase, toda la clase que está aquí. Y dentro de esa clase tiene una acción. ¿Cuál sería la acción? El método que yo estoy invocando. En este caso sería el método que es login async. ¿Listo? ¿Por qué la llamo async? Porque yo estoy llamando los métodos de forma asíncrona. Entonces, como es asíncrono, la aplicación va a ser capaz de trabajar independientemente de la ejecución. O sea, me va a permitir trabajar en la aplicación en segundo plano. ¿Listo? ¿Eso es para qué? Para que la aplicación donde se esté llamando no se bloquee si intenta hacer otro proceso aparte. Parece que la trabajamos de forma asíncrona. Entonces aquí de esta forma se define una tarea que es asíncrona. Y el tipo de AssureResult es solamente la definición que yo le doy al método para poder devolver cualquier tipo de objeto dentro de una petición o un request que se presente. Entonces, si ustedes se fijan también, esto básicamente él va a manejar diferentes códigos de estados de respuesta que me va a generar la petición o el request al momento en que él se ejecuta. Entonces, cuando uno hace una petición, por lo general, él va a devolver un estado, y ese estado que va a devolver es un código en el cual ustedes van a identificar si la respuesta es satisfactoria, si es una respuesta de redirección, si es un cliente, o si es un error de cliente o es un error de servidor. Entonces, por lo general, cuando ustedes ejecutan esto, les va a devolver un tipo de respuesta, por ejemplo, si es satisfactoria, entre un valor de 200 y 229. ¿Cierto? Si es un error de cliente, se le va a devolver un valor un código entre 400 y 499. Y es un error de servidor entre 500 y 599. Entonces, esas son cosas que ustedes también tienen que ir mirando para que entiendan al momento en que vayan a construir un endpoint. Entonces, al momento que yo haga una consulta, si la repetición que yo ejecuté es satisfactoria, yo devuelvo un OK. El OK, ¿qué es? Es una petición con código estado 200. Y si es un error que se ejecutó, yo mando aquí un bar request, que es un error que se ejecutó, y él ya manda el código. En ese momento sería el código 500. Listo. Entonces, vean que aquí al momento que se hace una petición se llama un método. ¿De qué capa? De la primera capa que nosotros estamos hablando, que es de la capa de aplicación. Entonces, si nosotros vamos aquí, miramos aquí hay algo que se llama una interfaz. Estos son clases que ustedes pueden definir
me va el concepto de la interfaz. Bueno, básicamente es un contrato. Es un medio en la cual nosotros podemos o sea, es como una forma para que el protocolo de comunicación que nosotros estamos trabajando sea un medio en común para que los objetos que no sean relacionados se puedan comunicar entre sí. Listo, entonces, aquí en esa interfaz yo defino cuál va a ser el contrato, o yo aquí le especifico el contrato que va a tener mi implementación. Al momento que yo a mi implementación yo le diga que va a depender de esta interfaz, obligadamente me va a decir que yo tengo que crear estos métodos. Si yo no creo estos métodos, la aplicación me va a sacar error porque me obliga que yo tengo que crearlas. Entonces, aquí yo tengo la implementación, aquí yo tengo la interfaz, aquí en cliente está la interfaz, y esta interfaz tiene una implementación. La implementación está en el main. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a, por ejemplo, al logic, al que estamos mirando, si se fijan, él devuelve una respuesta de tipo response. Listo, que ahorita la vamos a mirar. Esta respuesta response tiene un método llamado getLogin, que es el que estamos utilizando desde la API para poder acceder a él. Él aquí lo que va a hacer es que va a comunicarse al dominio, que son las capas que estamos mirando aquí. En este momento estamos aquí, en ese momento estábamos aquí, ya pasamos por aquí, ya estamos aquí y ahora vamos para acá. Entonces el dominio lo que va a hacer es que va a llamar también una implementación que está asociada a una interfaz. Cuando ustedes asocian una interfaz, al momento que creen la clase, aquí se la definen. Eso, ¿cuál es la interfaz de la clase? Para que él automáticamente me exija que tengo que crear los métodos implementados en el contrato. Y aquí, si se dan cuenta, aquí voy a llamar a un repositorio. Y este repositorio lo que va a hacer es que me va a ejecutar un procedimiento almacenado que existe en mi base de datos. ¿Para qué? Para yo poder consultar y él devolverme el resultado que yo estoy consultando y validarlo en mi front. Entonces, vamos a hacer un paso a paso para que vean cómo funciona, que yo creo que ya esta es la última capa que estamos mirándoles. Entonces, acá vamos a ver cómo funciona, cómo llegamos hasta acá, para que vean cómo funciona cada paso de eso. Entonces, estamos acá en el controlador, que se llama clientes, login, y esto tiene un decorador que se llama anonymous, que quiere decir que este método va a ser poder consultado por cualquiera, o sea que no me va a permitir exigir un token. ¿Por qué? Porque este es el que más genera el token, para yo después poder utilizar los otros métodos y poder trabajarlos. Entonces vamos a ejecutar el procedimiento. La aplicación, bueno, y él aquí nos va a ejecutar esto. En estos momentos, esto es una página que yo hice para poder activar la cuenta, pero básicamente aquí está todo lo que tiene que ver con la parte del controlador. Con Postman, ustedes ahorita estamos viendo esto, ¿cierto? Todos estamos viendo ahorita que Postman básicamente nos ayuda a poder probar nuestras API y ver cómo funcionan realmente ahí. Listo, entonces, tenemos un endpoint, una URL. Esta URL está asociado a una ruta, o sea que aquí doy decirle que va definido después de una API. Después de eso viene el controlador que estoy utilizando, que es clientes. Aquí solamente va a poner cliente y no controller, porque él, por defecto él va a obviar el controller, él va a tomar solamente este. Después del control del controlador viene lo que es la acción. Entonces, ¿cuál sería la acción? Get login
Y aquí vamos a mirar qué tipo de petición se está haciendo. Mira que aquí se está diciendo que es una petición post. Como es una petición post, entonces aquí yo tengo que decirle que es post también. En el body, en el round, le defino yo el parámetro de entrada que yo lo voy a mandar. Y como yo estoy mandando una lista, una entidad, un DTO de tipo clientes, que vean aquí, si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que tiene nuestra base de datos. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, la tabla clientes, bueno, aquí no, como yo tengo este cosa aquí, no me deja, lo tengo que ejecutarlo de esta manera. Pues se dan cuenta que aquí están todas las campos que se configuran en esta clase, en este DTO. Está ID cliente, nombre, apellido, sexo, fecha de cumpleaños, que es exactamente lo mismo, con su tipo de dato correspondiente. Listo. Entonces aquí básicamente lo que a nosotros nos interesa es solamente consultar por quién, por correo y por password. Listo. Como son las únicas dos que nosotros necesitamos, aquí vamos a definir el usuario. Y el password. No me acuerdo. Yo creo que la contraseña no la tengo encriptada. No la tengo encriptada. Por ejemplo, aquí esto se puede encriptar. Listo. En este caso no la encripté por tiempo. Por ahí está. Entonces, una vez que nosotros mandemos esto, al entrar acá, él nos va a indicar exactamente por qué paso vamos. Y le damos enviar. Al momento que nosotros le damos enviar, él automáticamente nos va a llevar aquí con un punto de interrupción donde se va a detener y nos va a decir exactamente qué está pasando en nuestra aplicación, en nuestro método. Nosotros habíamos mandado un DTO con dicha información, habíamos mandado lo que era el correo y también el password. Entonces, al momento que nosotros entremos aquí, vamos a entrar a la capa de aplicación. Aquí vamos haciendo eso. Entramos aquí. No, perdón. Entramos aquí a la API, que es esta la API. De la API vamos a la capa de aplicación. Bueno, aquí me salté una capa. Antes de esto viene una capa, que es la capa de aplicación. ¿Listo? Aquí me la salté. Y la capa de aplicación es la que va a llamar ya a la capa de dominio. Listo. A mí me faltó eso. Entonces, si nosotros le damos F11, él nos va a llevar exactamente a una definición. Él aquí va a definir un tipo response. Pero si ustedes se dan cuenta, este response tiene una definición muy distinta a la forma en cómo se manda un resultado o un response. En este response yo le defino que es una clase tipo T. ¿Para qué? Para que al momento en que yo defina el tipo de dato que voy a devolver, pueda yo definirle el que yo quiera, el que a mí me dé la gana. Yo puedo, por ejemplo, aquí definir en este tipo T, puedo definir que me devuelva un string, puedo definir que me devuelva un booleano, una lista o cualquier tipo de objeto que yo le especifique al momento que yo la declare. Por ejemplo, aquí la estoy llamando y aquí le estoy especificando que esta clase tipo T, que es esta, le voy a definir un tipo de dato que es la que me va a recibir. En este caso la estoy definiendo de tipo clientes de DTO, que es lo que le demostré ahorita acá. Y eso es lo que él me va a devolver. Después de la capa de aplicación, me va a mandar para la capa de dominio, que es la que sigue, que es esta. En ese momento estamos aquí en la capa de dominio. Entramos a la capa de dominio y esta capa de dominio, si se fijan, me va a llamar aquí otra capa, a la capa de repositorio. Y ahora vamos a entrar a la capa de repositorio. En la capa de repositorio, ya lo que él va a hacer es que él va a hacer una conexión a una base de datos. Que él, para poder hacer esa conexión a la base de datos, él utiliza aquí una clase de setting o un JSON, en la cual en ese JSON yo le especifico cuál es la conexión que yo voy a establecer.
y cómo llamo esa conexión, y aquí yo le doy mi string de conexión. ¿Listo? Entonces ahí está mi string de conexión, y ya con este string de conexión ya yo voy a ser capaz de conectarme a la base de datos, que es esta. Listo, y aquí si se fijan, aquí hay un query, ¿cierto? Este query básicamente lo que estoy haciendo es que estoy llamando a un procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado lo vamos a encontrar dentro de la opción de programmability, y ahí va a estar el procedimiento que nosotros vamos a ejecutar. En este caso es el de USP Get Login, ¿cierto? USP Get Login. Y aquí está el procedimiento. Nosotros en la clase anterior habíamos visto, no sé si se acuerdan que la profesora nos había mostrado esta parte, por ejemplo, de los procedimientos, ¿cierto? No sé si se acuerdan. No sé si se acuerdan, pero un procedimiento almacenado es básicamente, a ver cómo les digo. No, pero sí, eso sí lo vimos esto. Ah, listo, exacto. O sea, en sí son grupos de instrucciones, de transacciones SQL que uno puede referenciar en nuestra base de datos, ¿cierto? En el CLR del SQL, del entorno que ustedes estén trabajando, ¿cierto? El Command Runtime Language, ¿cierto? En este caso, como no estamos utilizando SQL Server, utiliza ese. Entonces aquí ya definimos un procedimiento almacenado que lo que va a recibir es que va a recibir dos parámetros, y según esos dos parámetros que yo le mande, él va a hacer la consulta. Entonces va a filtrar por usuario y contraseña. Listo. Entonces al momento que nosotros le mandemos el usuario y la contraseña y lo ejecutamos, él nos va a mostrar aquí la información correspondiente a eso. Yo creo que aquí sería... ¿Cuál es la contraseña que metí yo? Vamos a entrar aquí en procedimiento. Listo, ahí está. Entonces, al momento que se ejecuta la instrucción, nos va a devolver esa información, ¿cierto? Y nos va a llamar. Entonces, si nosotros seguimos acá, entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a especificar el procedimiento a ejecutar. En una clase de tipo Dynamic Parameter, que si nosotros vamos a mirar acá, básicamente esto es una instrucción que nosotros podemos utilizar de una librería llamada Dapper. Es una librería que se utiliza mucho para poder establecer o trabajar con conexiones a bases de datos, ¿cierto? O ya sea con Entity Framework, que es una forma de trabajar mucho más directo con la base de datos, o hacerlo por medio de ADO con Dapper, aunque Dapper también podemos utilizar ORM con Dapper también. Entonces definimos que vamos a crear unos parámetros, y esos parámetros que van a tener para ejecutar este procedimiento se le dice cuál es el primer parámetro, que es usuario, que es el que nosotros vimos acá, usuarios. Tiene que llamarse exactamente igual. ¿Listo? Si ustedes le ponen un nombre diferente, el procedimiento no se va a ejecutar. Obviando, lógicamente, el arroba. ¿Listo? Solamente va el nombre nomás como tal, el nombre limpio. El valor que yo voy a mandar, que en ese momento yo estoy mandando un correo. Después sigue el otro parámetro, que es el que sigue, que es el password, ¿cierto? Y también fíjense, por favor, también aquí, que al momento que yo creo una variable, un parámetro de entrada, debo de mandarle el tipo de valor que le está recibiendo. Si yo le digo que fue un entero, ya yo no le puedo mandar aquí, insisto, un string, no puedo mandarle texto. Tiene que ser solamente un número. Entonces aquí tiene que ser un valor de tipo número. Pero como es varchar, entonces él puede recibir texto. Y el password también lo mismo. Eso. Una vez que ya nosotros configuramos nuestros parámetros y especificamos exactamente qué vamos a abrir, en esta instrucción de SQL que está aquí, que nosotros estamos utilizando por medio de ADO, con una conexión factory que yo especifiqué en esta clase, que es donde se definen exactamente las conexiones.
Y aquí es donde yo les decía ahorita, en esta clase como tal o en esta interfaz, yo puedo especificar exactamente si me puedo conectar con SQL Server, si me puedo conectar con MySQL, no sé si alcanza a ver el color ahí, o si me conecto con cualquier otro set de datos, ¿cierto? Entonces, según la que yo necesite, yo aquí especifico si es por SQL Server, si es por MySQL, por Mongo, por JSON, o por cualquier otro set de datos. Entonces, él aquí va a ser capaz de identificarme, va a ser capaz de identificarme con qué base de datos me voy a conectar. Entonces, con esta propiedad, esta función que se llama query single async, vean que se dan cuenta es async, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es asíncrono. ¿Y por qué la llaman asíncrono? Asíncrono porque yo el método también lo trabajé como tipo asíncrono. ¿Se acuerdan por qué es el async? Bueno, eso es más que todo, recuerden que esto es para poder desacoplar ejecuciones simultáneas, ¿listo? Que esto me va a permitir hacer varias ejecuciones al mismo tiempo sin afectar a la ejecución anterior. Entonces, esto es lo que él hace ahí. Entonces, aquí en esta función yo le especifico qué me va a devolver. En ese momento, si se fijan, yo aquí tengo un valor que estoy devolviendo que es tipo cliente. ¿Cliente qué es? Cliente es básicamente la tabla que yo voy a devolver. Es la tabla exactamente con los mismos datos que tiene mi base de datos. Entonces, aquí yo estoy mandando esto. Y esto es lo mismo que tengo aquí. ¿Listo? Le defino cuál es el nombre del procedimiento y cuáles son los parámetros que voy a mandar y qué tipo de ejecución estoy haciendo. Si estoy ejecutando tipo test, si es tipo test, quiere decir que la consulta la haría en un archivo, en un string, con el cel asterisco from, where, campo, igual a tal, y así, ¿cierto? Sino que como yo lo ejecuté con procedimiento, yo le especifico aquí que es con procedimiento. Pero si hubiera sido, por ejemplo, con otro, es tipo test, quiere decir que es con tipo T o cualquier otro, también puede ser una vista inclusive. Entonces la ejecuto y cuando la ejecuto, él ya me va a devolver una información, me va a devolver esa información del resultado que yo estoy esperando en un archivo JSON. Listo, y aquí ya hice la ejecución. Y en este resultado, vean que aquí, como yo le especifiqué un responde de tipo cliente, me va a devolver la información del cliente, me va a devolver el token. Y ya yo con este token, ya yo puedo utilizar los demás métodos. Entonces, al momento que yo utilice otro método, por ejemplo, hagamos un método, utilicemos cualquier método, y este método que nosotros vamos a utilizar el de, por ejemplo, de cliente. Vamos a decir aquí tengo un get que no tenga tanta cosa. Get or, vea, aquí tengo un get or, listo. Entonces, como yo tengo un get all, si por ejemplo, si en ese momento yo no le meto ese token, pero, lógicamente tengo que tener esto, y aquí no es get login, sino que es get or. Si yo lo ejecuto de esta manera, él aquí no me va a hacer nada, ¿cierto? Me va a sacar un error. ¿Por qué? Porque yo no tengo permiso. Mira que aquí me está pidiendo una autenticación en la cual yo no se la estoy definiendo. Para poder definírsela, ¿qué tengo que hacer? Primero me tengo que loguear. Una vez que me logueo, copio el token que me está generando. Y aquí en autorización le defino exactamente qué tipo de autenticación voy a utilizar. Ve dónde está el... Bidder. Qué raro, no me muestra mandarle la petición. Porque es bidder. No sé si es esto me deja. Bueno, yo creo que aquí les voy a tener que ver esta. No sé por qué no me aparece el bidder aquí.
tengo básica, tengo esta. Compañero, pues yo estoy revisando el Postman que yo tengo de escritorio y ese sí tiene el video. No sé si de pronto lo quieras instalar, creo que no se demora mucho. Sí, este es de escritorio, ¿será que lo tengo desactivado? ¿Será que tengo un problema aquí? Porque me parece muy raro que el video no aparezca aquí. Qué raro, me parece muy raro esto. Compañero, y si intentas crear una pestaña nueva o sea, con una nueva petición y metes el link a ver si te aparece. Mira que aquí por defecto me aparece así, no me aparece el video. La verdad no entiendo. Bueno, en todo caso, ahí la quedo viviendo eso. Ahí me disculpan la falla y no sé qué le pasó a Postman. No sé qué le pasó a Postman, pero no me está funcionando como debe ser. Me sale el básico, pero hay que sacar el beater, que es para 45. meterle el. No, aquí no creo que. Muy raro que no me deja. Pero bueno, en ese momento aquí me salió el 401, que es que no estoy autorizado. Pero entonces la falla es que aquí no me está permitiendo ver cómo meterle el token a esta petición. Me parece muy extraño. O si quieres también al revés, me ingresa a la página de Postman y te logueas a ver si de pronto desde ahí puedes usarlo. Listo. Listo, creo que le debes dar en Workspace y ahí ya puedes empezar a crear proyectos. Aquí vamos a crear la petición. Ahí, bueno, a ver. Autorización. Aquí sí está, qué raro que no me dé allá. Y aquí ya yo puedo entonces utilizar la que estamos trabajando ahorita, que era esta. No puedo. Como es localhost, no me funciona. Pero aquí debe aparecer esta misma opción, Bidder Token. No entiendo por qué acá no aparece, pero parece que es un fallo pues, del Postman acá. Algo le tuvo que haber pasado. En todo caso, de esa manera yo lo podría consultar. Entonces, en este caso no lo vamos a poder hacer, pero la idea era que nosotros viéramos cómo es el viaje, cómo se trabaja el backend. Para que no se nos haga más largo el tema, les voy a mostrar así como un abrebocas de lo que es la parte del front. La parte del front, como ustedes lo ven, es muy parecido al proyecto que tiene Pedro, que hace uso, pues, que es algo muy parecido. También tengo lo que es el non-module, la carpeta de recursos. Está aquí Ignore, donde yo le especifico cuáles son los archivos que él va a ignorar al momento que uno haga git
uno actualiza el repositorio, suba los cambios, ¿cierto? En el Angular JSON básicamente están todas las configuraciones predeterminadas del framework. Hay un montón de cosas que uno puede ir mirando. Aquí van a quedar también las configuraciones de Angular, el tema pues de inicializar, por ejemplo, el proyecto, el tema de la arquitectura. Son cosas básicamente que esto realmente no se toca. La parte del package JSON, que aquí donde se va a mostrar exactamente cuáles son las dependencias que yo estoy utilizando, cuál yo les he instalado y qué versión estoy utilizando, ¿cierto? Y cuáles son las dependencias en modo de desarrollo, los paquetes que yo estoy utilizando para poder interactuar con el dispositivo móvil. Y muchas otras cosas que tienen ahí, que ustedes más adelante, al momento que se metan con un framework, ustedes van a ir analizándolo. Esta carpeta de recursos tiene una carpeta app que en sí maneja diferentes componentes. Como esto es con Angular, yo en Angular también puedo crear componentes, como lo hace el compañero también con React. En este componente yo trae varios componentes, lo que es el menú, el slide, ¿cierto? Y varias cositas que yo puedo manejar ahí. Tengo las páginas que básicamente también son componentes, en la cual en este componente tengo lo que es la parte de login. Como ustedes lo ven, son etiquetas HTML, pero son etiquetas HTML ya acomodadas como los del framework de Ionic. No es el HTML común y corriente que ustedes utilizan, sino que es otro, pero es básicamente lo mismo. También se puede utilizar ese tipo de HTML aquí mismo también y les va a funcionar. Está el tema de los estilos, pero claro, aquí no le tengo estilos. Listo. Está el componente, por ejemplo, de login, de mapas, que es la parte, claro, y aquí me falta algo que es, que me toca meterle una licencia, pero como yo no la tengo, la licencia que yo tenía ya se la agregué, pero ya se venció, entonces me toca pagar para poder volver a utilizar. Entonces, como es un proyecto que yo tengo ahí en stand-by, entonces ya no voy a pagar más la licencia. Entonces, por eso, al momento en que yo utilizo la licencia, como estoy utilizando el Google Maps, él me va a bloquear lo que tiene que ver los resultados de la búsqueda que yo hago en el mapa, para él decirme exactamente en la posición actual donde yo estoy. Con la ubicación del GPS, él me indicaría exactamente cuáles son los lugares más cercanos a los que venden X producto o tienen X servicio. Pero básicamente, si ustedes lo ven, esto es básicamente TypeScript. Eso realmente es JavaScript. Pero con TypeScript lo que hace es que lo convierte en un superset en el cual nosotros podemos trabajar lo que es la programación orientada a objetos con JavaScript de forma mucho más fácil, de forma tipiada, o sea que nosotros podemos declarar el tipo de variable y él nos va a especificar o nos va a mostrar al momento que la llamemos, nos va a indicar de qué tipo de variable la que yo estoy utilizando, y así sucesivamente. Entonces, para poder, miremos aquí de antemano el proyecto, cómo funciona. Vamos a trabajarlo más bien, no aquí para que lo veamos mucho mejor, traémoslo mejor en una ventana de comandos. Entonces, para poder entrar allá, tenemos que entrar directamente donde está el proyecto, que es este, y aquí con una instrucción que nosotros manejamos, que maneja Ionic, que básicamente Ionic tiene un CLI, que son, no me acuerdo exactamente la definición del CLI, es una interfaz de línea de comando, ¿cierto? Que maneja cada framework. Y en Ionic, para poder yo trabajar y decirle que voy a levantar el servidor, es con Ionic Server. ¿Listo? Entonces, al ejecutar Ionic Server, no sé si ahí lo ven bien, este es el comando, Ionic Server. Este es el comando, Ionic Server. Cuando yo lo ejecuto, automáticamente él va a levantar unos servicios, igualito exactamente a como lo hacía el compañero con Node.js, ¿cierto? Pero el compañero utilizaba Node.mon y utilizaba otra herramienta para poder que se mantuviera ejecutándose el servicio, y por allá utilizaba también Docker, creo, también vi por ahí que estaba utilizando. Que son cosas muy bacanas que debían de aprender también.
ese momento estoy ejecutando la aplicación y él me está especificando exactamente dónde vamos, en qué puerto lo va a ejecutar. Lo que no entiendo es por qué se está demorando tanto. Aquí es para que ya hubiera iniciado. Listo. Aquí tenemos ya la aplicación, ¿cierto? Es una aplicación móvil. También se puede trabajar como una aplicación web, perdón, una Web Based Application. Se me va la sigla. WPA, ¿cómo es que es? PWA, creo. PWA es que siempre se me troncan las letras. Entonces, es una aplicación móvil, pero que yo la puedo trabajar con HTML y la puedo ejecutar desde un navegador. ¿Ves? Bueno, en esta aplicación yo puedo entrar como invitado, me puedo registrar. Si yo voy por acá, me puedo registrar. Puedo, por ejemplo, probemos a ver si me funciona. Utilicemos a alguno de ustedes. No sé quién me puede pasar los datos para que miremos si les llega un correo que ustedes tengan abierto y puedan, porque ya yo estoy registrado y no me deja registrarme, volverme a registrar. Coloquemos, por ejemplo, Pepito, ¿hay algún Pepito Pérez ahí? No. Pepito Pérez, vamos a poner que es hombre, una fecha de cumpleaños, vamos a suponer que este año, que está cumpliendo hoy. Un correo que ustedes me quieran prestar para que, o no, más bien. Ahí está el de Pedro. Ahí lo copió. Sí, bueno, listo. Listo. A ver. O el de otro que quiera. ¿Dónde no es que no encuentro la ventana del chat? Ya la vi. Sí, sí. Tienes que copiarlo Listo. porque el... Sí, ese es cierto. Y vamos a colocar Sí. en contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y se le decimos registrar. Ojalá no me salga error, pero esto aquí ya está funcionando. Ahí me está diciendo que ya está cargando y dice: bienvenido, se le ha notificado en su correo los pasos a seguir por el proceso. Me imagino que a Pedro le tuvo que haber llegado un correo con información a seguir. Si quieres, cópiame el link que te llegue allá o manda un pantallazo del correo que te llegó. Vale, dame un segundito, estoy ingresando y miramos. Entonces la aplicación básicamente lo que hace es que cuando uno se registra, si ustedes se dan cuenta por acá en el método de clientes, aquí hay una que se llama insertar ASIN, ¿cierto? Este lo que va a hacer es que me va a permitir registrar un usuario. No, pero no es aquí. Eso es en... Sixto, creo que no me ha llegado todavía, no sé. Mira, si de pronto está En spam, no, pero todavía no. Yo creo que yo le cambié. Sí, ya vi qué es lo que pasa. Aquí hay una parte. Mira, aquí. Este correo sí está bien. Para que yo pruebo para ver. Una ventana, Gmail. Entremos con este correo. Vamos a ver. Esta es la contraseña. Ahora no.
Bueno, aquí en enviados tiene que estar el envío de él. Qué raro. Y aquí eso está bien. ¿Será que Google está bloqueando? Yo creo que aquí hace falta algo con el tema con Google. Como yo no seguí pagando una licencia, aunque esta parte es gratis, no debería poner problema, porque es gratis. Por aquí yo tengo una función que se llama SendMail. SendMail, que lo que hace es que se encarga de notificar al usuario la respuesta que se está haciendo ahí. Entonces aquí yo tengo quemado lo que tienen que ver la estructura HTML en la cual le va a llegar al usuario. No sé por qué no le habrá llegado al compañero. Aquí SendMail ya tiene toda la configuración a la cual se le va a enviar y se envía. Seguramente aquí hubo un error y no lo notifiqué. Pero aquí generalmente siempre le llega una notificación al usuario. El tipo de notificación que llega es esta misma. Esta es la notificación que le llegará al usuario, en la cual va a decir exactamente cuándo se registró y a qué hora. Se le da un pequeño mensaje de bienvenido, se le indica cuál es el usuario, ¿cierto? Se le especifican los datos que él metió y la contraseña. Y aquí se le va a dar un pequeño URL en la cual él va a entrar para que el momento en que se ejecute, él sea capaz de activar la cuenta. Esta parte yo creo que está sobrando, pero bueno, de igual forma se puede quitar. Es solamente... A ver, cumplir la revisión. Ah, con razón. Es que Google me tiene bloqueado, por eso no me permite mandar correos. Pero en todo caso, si usted aquí le configura un cliente de correo válido, él automáticamente le va a ser capaz de enviarle esa información, ¿listo? Entonces solamente que agreguen aquí un correo válido que ustedes tengan y que tengan habilitado para poder enviar correos. Si ustedes no tienen habilitado eso, no les va a funcionar. Ustedes tienen que configurar Gmail para que Gmail les permita enviar correos desde de esta manera, o si no, no va a ser capaz de enviar los correos. Seguramente de eso es porque como yo no lo utilicé hace mucho rato, quién sabe si ya me la bloqueó. Pero ahí debería de llegar. Listo, entonces, como esa cuenta no está registrada, entonces utilicemos la mía. Listo, yo le voy a ingresar. Bueno, aquí se va para el endpoint. Pero vamos a... Bueno, y aquí... esta página no se puede cargar Google Maps correctamente. Bueno, aquí porque no... Lo que pasa es que aquí no me funciona bien el mapa porque yo estoy... ¿Cómo se dice? No he pagado la licencia y es una licencia que hay que pagar ahí. Entonces, como yo no he pagado la licencia... Es más, aquí dice, venga, aquí dice. Aquí me está diciendo que tengo que ir acá para poder habilitar el mapa para que ellos me puedan seguir ofreciendo el servicio. Si yo no pago, ellos no me nunca me van a habilitar eso, a no ser que cambie las credenciales con una nueva cuenta gratuita y se puede utilizar por el momento. Ustedes lo pueden hacer ahí mientras tanto. De lo contrario, si no, los va a mandar por acá donde ustedes les va a decir que el proyecto tienen que pagar para que puedan continuar. Si no, no los va a dejar. Activa tu cuenta, pero vamos a ver si me dejan. Vamos a ver si me dejan. Yo creo que aquí me puede dejar. Se activó correctamente. Pues madre, ¿será que? ¿Verdad que yo le tenía una cuenta una tarjeta de crédito activa aquí? Menos mal. Menos mal que no me cobró. Por aquí tiene que haber funcionado. Bueno. No, de igual forma me manda para allá. Claro. Si nosotros, yo no soy tan bueno para el inglés. ¿Hay qué dice? Debe habilitar la facturación en Google. Ustedes me están cobrando. Si yo no hago eso, no me permite. ¿Listo? Pero aquí yo tengo un montón de funcionalidades muy bacanas. Vean que aquí yo estoy en el Valle de Antioquia. Y aquí me ubica la posición donde yo estoy. ¿Listo? Entonces, si yo hago una búsqueda, por aquí como yo no me tiene habilitado el mapa, entonces no me deja hacer nada. Pero yo aquí puedo hacer una filtro y puedo decir,
decir, no, yo quiero buscar por este lado. Ah, bueno, aquí yo entré como empresa. Yo entré como empresa, por eso es que no me permite. Y no, y siempre me está pidiendo que pague. Por eso es que no me va a dejar hacer nada. Pero entonces aquí, básicamente, la aplicación está compuesta de esta manera, ¿listo? Entonces aquí, como la aplicación como tal maneja varios roles en la cual yo puedo utilizar. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer el filtro y puedo buscar una empresa, ¿cierto? Puedo buscar por ejemplo, quiero buscar ropa y accesorios. Digo buscar, él me va a buscar en el mapa exactamente dónde yo puedo conseguir eso, pero lógicamente no me va a dejar porque no he pagado. Pero entonces aquí me diría, no, los puntos más cercanos donde tú puedes comprar ropa son esto y esto, y ahí te da una información. Y si el usuario, por ejemplo, te pagaba a ti porque vos tengas información de él en tu aplicación, él te pagaba y vos le podías administrar esa información y le podías darle con un acceso mucho más rápido para que los clientes puedan acceder a ellos de forma más rápida, contactarlos directamente y comprar por aquí mismo. Pero a la aplicación todavía le falta esa parte. Entonces algo que me sería muy bueno que ustedes la miraran para que vieran cómo se trabaja, cómo se uy, ¿qué fue eso? ¿Cómo se trabaja todo eso? ¿Ves? Está la parte de creación de microempresas. Yo puedo crear una empresa. Si yo tengo varias empresas como cliente, yo las puedo registrar y la aplicación me va mostrando acá en el mapa donde las tengo ubicadas. Listo, entonces vamos acá y puedo también tener PQR en caso tal de que tenga algún inconveniente. Si yo tengo, por ejemplo, una queja o cualquier sugerencia, cualquier cosa, yo la puedo mandar y esto va a llegar un correo. Pero no creo que llegue, no estoy seguro si llegue. Entonces, si lo digo guardar, aquí ya la guardo. Y como yo soy el administrador, aquí debería haber tenido, es que no sale. Algo pasó ahí que no. Habilitar notificaciones de escritorio. No salen, no están saliendo. Tengo que ver qué pasó ahí. Tal vez Google cambió alguna configuración, algún puerto y por eso no está dando. Pero bueno, le era mostrarles todo. En ese momento no nos deja por el tema pues de que no nos permite tener acceso total a eso, pero bueno, por el tema de pagos, pues había que pagar para que eso no funcionara ahí correctamente. Vamos a mirar aquí otro usuario que sea, no sea empresa, sino que sea un perfil. Busquemos un perfil, administrador, publicar microempresa, buscar microempresa, administrador, historial de visitas. Bueno, entremos con otro usuario. Aquí en esta aplicación puede trabajar con el tema de la cámara. Lógicamente aquí no me aparece porque no la tengo instalado en un celular, pero yo les puedo mostrar. Si tienen tiempo, yo les puedo mostrar cómo se ejecuta desde el celular. Sí, esto muy interesante todo lo que nos ha mostrado. Yo sí me tengo que retirar. Entonces, si quieren ustedes se pueden quedar porque está muy interesante el tema, pero yo sí tengo que retirar. Entonces, les deseo una excelente noche. Y bueno, seguimos pues conversando, seguimos hablando. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a Sisto por habernos regalado esta conferencia, a Pedro. Y bueno, seguimos pues adelante. Seguimos hablando, pues. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno, muy interesante todo, ¿verdad? Sisto, todo lo que nos muestras, también lo de Pedro. Muchísimas gracias a todos. Bueno, un abrazo para todos. Seguimos hablando, pues. ¿Listo? Yo les voy a seguir. Bueno, entonces sí, dejémoslo hasta aquí no me había fijado. Ya es bien tarde. No ahora que veo la hora y que las 8:30. Sí, dejemos hasta acá. Entonces, cuando quiera yo tengo los repositorios ya listos en mi GitHub. Me dice y yo les comparto. Sí, porfa. Sí, si me haces el favor. Excelente.
Entonces aquí yo les puedo compartir lo que es es más, yo creo que yo lo tengo público. Creo que lo tengo público. Aquí tengo un branch. Muy chévere, quedaron todos muy entusiasmados esto, de verdad que sí. Entonces aquí, esta es la app, fíjense si pueden entrar. Y esta es la parte del backend. No sé, yo creo que yo lo tengo público. Si no me dicen, yo lo pongo público para que... Si pueden entrar, me dicen. O si no, para ponerlo público para que la puedan descargar. Sí, eso es público. Está público. Sí, están públicos. O sea que ustedes lo pueden, si ustedes entran allá directamente, lo pueden descargar. ¿Y cómo lo descargan? Solamente le dan clic en... Aquí donde dice copy y le dicen lo así. Y de esa manera ya la descargan. Y ahí ya les descarga el proyecto. Recuerden que el proyecto, la app, está hecha en Ionic 4 o 5, no me acuerdo qué versión fue. Y el backend está con .NET, C#, .NET Core 3.5 y C#. Y la base de datos también la tienen en el backend, también está la base de datos, está el modelo. Si ustedes se fijan en la aplicación como tal, en el proyecto, cuando ustedes lo abran, aquí les va a aparecer una carpeta que dice base de datos, por aquí creo que la vi. Bueno, también me permite subir archivos. Es algo muy bacano. Bueno, por el tema de la cámara y eso, que eso lo quería mostrar, pero por tiempo no nos da. Por aquí hay una carpeta que se llama SQL. Script, véala aquí. Y aquí está la copia de la base de datos. Ahí está todo. Entonces solamente que la descarguen, la estudien, la analicen. Hay muchas cosas que pueden utilizar. Hay cosas muy bacanas que se utilizó en esa aplicación que ustedes pueden usar y pueden aprovechar en sus aplicaciones. Ahí están todos los scripts, están todas las tablas, también están todos los procedimientos. Incluso por ahí también hay unos temas de unos triggers. ¿Eso? Y hay cosas muy bacanas. Por ejemplo, yo aquí quiero una funcionalidad en base de datos para que él fuera capaz de crearme los modelos automáticamente. O sea que si yo creo, por ejemplo, este procedimiento y le mando el nombre de la tabla, vamos a probarlo aquí para que lo vean, algo muy bacano. Aquí es Qt. Y aquí el nombre de la tabla, vamos a dar, por ejemplo, usuarios. Yo le mando usuario y vean que aquí me crea la clase automáticamente. Por ejemplo, son cosas que ustedes pueden reutilizar para poder avanzar en el trabajo de ustedes que ustedes quieran hacer. Aquí crea, por ejemplo, el modelo completo de la clase. Esto es para generar los modelos y los de TO. Listo, esto les va a ahorrar mucho trabajo. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen que hacer una que sea demasiado larga, que sea, mejor dicho, muy largo, que tenga muchas columnas, por medio de este procedimiento, ustedes pueden utilizar y pueden crear sus clases automáticamente. Solamente es copiar y pegar. Listo, ya con eso, y pegar en la clase donde ustedes vayan a trabajarlo, en su modelo. En este caso aquí tengo un DTO. Ustedes crean la clase, la copian, la pegan y listo. Eso es todo. ¿Listo? No sé si tienen preguntas o alguna inquietud, No, Sisto, ya todos habían dicho que estaba muy bien todo lo que tú nos habías mostrado y que estaba
pues muy bacano, muy chévere, como bien habían dicho ya en el chat. Entonces, de verdad que muchas gracias por este tema que nos has mostrado y por permitirnos también acceder al código. De verdad que es súper chévere. Y ya luego más adelante, pues muy bueno que nos muestres toda esta parte que le puede servir tanto a estos jóvenes y a todos. Exacto, sí. Sí. Claro, profe. No, entonces cualquier cosa me están preguntando y ahí yo estoy pendiente. Cualquier cosa que necesiten a la orden. Sisto, muchísimas bueno, gracias. Siempre y cuando no sea plata, porque está me ando pelado. Bueno, Sisto, entonces muchísimas gracias y también por ponerte a la orden con ellos. De verdad que te lo agradecemos mucho. Bueno, bueno muchachos, hasta pronto, muchas bendiciones. Bueno, y seguimos en contacto. Un abrazo para todos. Gracias, Sisto. Listo, hasta luego, bueno, chao. Chaito.